Seguimos en Pro Economía y Finanzas. Nos acompaña este día la economista Marta Coronel. Lo decíamos antes de la pausa, Marta, hace horas nada más se armó todo un revuelo con números, datos que se dieron a conocer desde el gobierno en relación a la pobreza en nuestro país y una disminución de los números. ¿Esto es tan así, Marta? ¿Se da de esa manera en que se anunció? De hecho, sí existe una reducción de pobreza, complementada en parte con la incorporación en la metodología de cálculo, o sea, en el cálculo del valor del plato del almuerzo escolar. Entonces, eso contribuyó a que en lugar de quedarnos con 21,2% de pobreza a nivel país, nos quedásemos con 20,1% de pobreza. Igual es 1 de cada 5 paraguayos que está en esa situación, ¿verdad? En situación de pobreza. En situación Uno de cada 5. 1 de cada 5, el 20%. Pobreza monetaria. Lo que hicieron con la incorporación, siguiendo estándares internacionales, señalan en su informe, fue incorporar el valor del plato que se le asigna al niño, y eso contribuyó a que bajase un poco más de quedarse en 21,2, se quedó en 20,1. De igual manera, como te digo, 1 de cada 5 sigue en esa situación. Quiere decir que no tiene el costo, no tiene ingresos suficientes para cubrir el costo de una canasta básica de bienes. Bienes que incluyen alimentos, vivienda, educación, salud y otros servicios. Bienes y servicios realmente. Si tomamos como ejemplo una familia de 3 niños, los niños son los que reciben el almuerzo, sí, y también puede ser la merienda escolar. Pero los demás miembros de la familia en la casa no tienen tal vez esa condición o no reciben esa alimentación diaria requerida para el sustento. Igual esto hace que esos niveles bajen. Sí, porque tu línea de pobreza en el área rural está alrededor de los 650.000 guaraníes. Me señalaste 3 niños. Sí. Lamentablemente no pude acceder aún a datos oficiales sobre el costo que se asignó al precio que se asignó a ese plato, pero suponiendo que fuese 10.000 por día. Creo que se daba ese dato, rondaba los 10.000 guaraníes aproximadamente. Son 22 días que se va el niño a la escuela, sí, 220.000 por niño, 660.000 por 3 niños. Eso se computa dentro del ingreso del hogar y se divide por el número de miembros. Entonces, si ese hogar si los padres también tuviesen un ingreso cercano a los 650.000, es probable que todo el hogar saliese de la situación de pobreza si estuviera en el área rural. En el área urbana es un poco más elevada. Ahí los datos varían. Sí, claro, porque tenés una línea de pobreza que es alrededor de 900.000 guaraníes. Varía porque el costo de vida que hablábamos el otro día es diferente. Entonces, esa línea de pobreza, al ser de 900.000, dificultaría, y de hecho en el área urbana hay menos niños por hogar, entonces probablemente sea 1 o 2 el que está recibiendo. Entonces, probablemente en el área rural sí se dio un mayor efecto del cómputo del plato de comida en cuanto a la línea de pobreza. En cuanto a la línea de pobreza extrema, sí, ya pudo haber ayudado más, en el sentido de que la línea de pobreza extrema está alrededor de los 320.000 en el rural y 357 en el área urbana. Entonces, con 3 niños ya, con 220.000 guaraníes y un 100.000 más, ya pasa esa línea, entonces, el niño. Pero se hace un cálculo más de hogar, se divide nuevamente el ingreso. Por eso no fue tan directo el efecto. No es que le sacamos a no sé cuántos millones de niños que están recibiendo el plato, más de 1 millón que están recibiendo el plato, no le sacamos de la pobreza a todos, sino a aquellos hogares donde al registrar ese ingreso, en el conjunto de ingresos, se logró sobrepasar la línea de pobreza para el número de miembros de ese hogar. Más allá de que el número pueda llegar a ser efectista o el anuncio haya sido efectista, la clave en esto, y lo mencionabas fuera de cámara, Marta, tiene que ver con poder sostenerlo en el tiempo para que esto sea progresivo. Correcto. El INE computa 2022, 23, 24, el plato de comida. Pero para que sea efectivo en el tiempo, esa política debería sostenerse. Y sobre todo lo que hay que considerar es que no es que ese hogar tiene más
dinero para gastar en otros bienes. Exacto. Entonces, ese niñito está mejor porque recibe un plato de comida todos los días. Si estuvieran en pobreza extrema, la pobreza extrema incluye a aquellos que no alcanzan una canasta básica alimentaria. Al niño le estamos dando, no tenía 3 platos de comida, le estamos dando un plato más. Él está mejor, pero su familia en sí no tiene ingresos adicionales para adquirir otros bienes y servicios, tal vez igualmente necesarios. Entonces, lo que hay que pensar es eso, las dos cuestiones. Uno, la sostenibilidad de la política. ¿Es sostenible en el tiempo? Si no lo es, tenemos que hacerlo sostenible. Y lo otro es, tenemos que generar condiciones para que esa familia no dependa de ese plato de comida, sino tenga sus propios ingresos sostenibles y no volátiles en el tiempo. Hoy en día, en el área urbana, a nivel país en general, tenemos una informalidad laboral que hace que los flujos de ingresos sean inestables o sean muy fluctuantes. Y ante cualquier evento grave, como una enfermedad, hace que esa persona vuelva a caer en pobreza. Si es que no está luego, ¿verdad? O que se profundice su vulnerabilidad. Entonces, lo que necesitamos es, está bien registrar, probablemente está bien registrar el plato de comida. Necesitamos políticas que le dé a esa familia ingresos suficientes para sostener su bienestar o mejorar su bienestar a lo largo del tiempo, no solo hoy. Es decir, implementar otras políticas que acompañen el actual trabajo que se está haciendo. Correcto. Políticas que generen condiciones para generar empleos formales. Políticas que generen capacidades en las personas para acceder a esos empleos formales o capacidades en las personas para generar ingresos propios con mayor estabilidad. Me refiero específicamente a los agricultores familiares campesinos. Ellos tienen sus cultivos. Sí. Pero, y cuando hablo de tecnología, no hablo de que tengan maquinaria necesariamente, sino que tengan un mejor proceso asesoramiento. Un mejor proceso de producción que haga que sus productos sean de buena calidad, que produzcan en cantidades suficientes para cubrir demandas y que cumplan con los estándares para que los mercados les compren. Mercados, no solo hablo de mercado de 4, el mercado 1, lo que sea, hablo del mercado en general, las demás personas. Entonces, es darle tecnología para que puedan tener una renta, un ingreso que le ayude a ser más estable en el tiempo. El plato de comida está bien, indiscutiblemente, y indiscutiblemente ayuda, pero hay que hacer que el país avance hacia una mayor sostenibilidad de los ingresos. Mirando atrás, lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo en Paraguay y tal vez en otros países también, no se han tomado estas decisiones como política de Estado, Marta, sino que han sido coyunturales de gobiernos de turno. Y a veces, dependiendo de la decisión política, si el gobierno se va, los programas terminan. Y ahí es donde comienza el verdadero problema. Y esperemos que no sea ese el caso con el almuerzo escolar. Pero efectivamente suelen darse esos casos no solo en nuestro país, sino en todos los países de América Latina. Así que esperemos que no sea así, que exista un compromiso con sostenerlo y sobre todo que existan fondos, que en algún momento no nos faltan recursos por alguna catástrofe como la pandemia, que no podamos sostenerlo. Entonces, habría que ver la forma de que eso sea sostenible en el tiempo y que trascienda a las diferentes administraciones. Sabemos lo importante que es, Marta, un plato de comida para una persona que no puede acceder a ese plato todos los días. Ahora, a través del programa Hambre Cero se comienza con los niños, pero uno no sale de la pobreza solamente dándole de comer a un niño. No sale por estas cuestiones que te digo, porque hay que desarrollarles capacidades para que puedan insertarse a la vida activa con mejores oportunidades, mejores chances, pero también tienen que existir esas oportunidades. O sea, no es solo atender lo social, sino también generar condiciones en lo económico. No sale porque requiere también una educación de calidad, requiere salud de calidad, requiere ir a la escuela calzado,
Hay niños que no tienen, o hay niños que tienen que caminar kilómetros para llegar a la escuela. Entonces, ver la solución para que esos niñitos puedan llegar bien a la escuela y que en esa escuela realmente aprenda a desarrollar sus capacidades, su potencial. O sea, no tendríamos que pensar en, sé que suena un poco lejano, que eso se ve con muchos años de trabajo, pero algún momento tenemos que... Hay que empezar. O seguir echando más leña para que lo que estamos haciendo se vea realmente en ese sentido, mejore realmente en ese sentido. Y en ese aspecto hay cosas entonces que desde tu óptica y tu análisis se están haciendo bien para el aporte de nuestro desarrollo económico y desarrollo social también. Existe. De hecho, yo creo que el almuerzo, el almuerzo escolar, hace que ese niño que antes no comía nada tenga algo en el estómago y pueda aprender algo. Pero, como digo, se tiene que complementar con más calidad, no del plato, sino en general de la educación. Se tiene que complementar con una salud adecuada. Tecopona cumple ese rol en el sentido de pedir que el niñito a lo menos tenga todas las vacunas para que el hogar siga recibiendo. Y que asista a la escuela. Y que asista a la escuela. Con eso logramos que haya más del 90% de cobertura, de escolarización, ¿verdad? Entonces, no obstante, hay que ver que los programas continúen como ese. Pero adicionalmente, y lo importante es no quedarnos con eso, no quedarnos con lo social solamente, con la asistencia social solamente, sino generar condiciones, en verdad. Y el plato de comida sí es bien aprovechado. Si el niño va a una escuela donde efectivamente tiene educación de calidad, va a ayudar, pero no va a ser suficiente. O sea, debe ser complementado con otras cuestiones. Sí o sí debe ser complementado, porque si no se vuelve en asistencialismo, algo que por ahí ya vimos en otros países como ejemplo, que se dio, ocurrió en su momento en Brasil, ocurrió hace muy poco también en Argentina, y sin políticas efectivas o claras no hay desarrollo. Sí, fíjate que citaste Brasil, pero yo personalmente admiro no el programa Fumicero, sino admiro la formación que se le da a los chicos. Se les mantiene en las escuelas, pero se le da la formación ya para salir a trabajar, sobre todo en San Paulo, que es el caso que conozco. Claro. Entonces, el niño no solamente va a adquirir conocimientos que no sabe cómo aplicar, sino va a adquirir conocimientos y practica esos conocimientos en las industrias. Entonces, como que no es solo un plato de comida o no es solo darle conocimiento, sino es darle oportunidades. Y eso requirió un cambio también de política. Correcto. Y continuidad de las políticas y requirió el involucramiento del sector privado. Es el sector privado, es la Organización de Industrias, la FIESPI de San Pablo, la que ayuda también con eso. No es ayuda aportando dinero, sino dejando que oportunidades. Que los estudiantes tengan oportunidades en su fábrica. Marta, agradecemos tu tiempo como siempre, incluso por venir hasta aquí, hasta el canal, y un gusto compartir contigo. Gracias a ustedes, estamos atentos siempre.